El Congreso aprobó la moción multipartidaria que expresa su preocupación por la situación política y los derechos humanos en Venezuela. El Pleno, en cuya sesión estuvo presente el líder opositor de ese país, Enrique Capriles, desestimó la moción alternativa sobre esa misma materia presentada por el Frente Amplio. Los integrantes de esa bancada, Marco Arana y Marisa Glave, se acercaron a Capriles para saludarlo y le desearon que ojalá funcione el diálogo en Venezuela. Capriles se dirigió luego a una reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó hoy que el tema número 1 de la agenda nacional es la lucha contra la inseguridad ciudadana, la misma que comprende muchos aspectos, por lo que, según dijo, no hay una bala mágica que arregle todo. Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, aseveró que el gobierno no empleará a las Fuerzas Armadas en ese combate y puntualizó que ser militar y ser policía son dos funciones diferentes. Y el gobierno de Peruanos por el Cambio inició su gestión con 211 conflictos sociales, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. De este total, 154 están en calidad de activos y de ellos solo 88 están en proceso de diálogo. A su vez, 75 de estos son conflictos del tipo socioambiental relacionados en su mayoría con la actividad minera. Y el presidente de la Sala Penal Permanente, Javier Villestein, negó que haya firmado una resolución en la que se anule la sentencia de 8 años de cárcel contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso denominado Diario Chicha. Como se recuerda, en enero del 2015, la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima dictó la referida sentencia al considerar que el exmandatario ordenó destinar fondos públicos a los medios comprendidos en la denuncia que motivó el proceso. Para estar informado las 24 horas del día, usted ya sabe que tiene que visitar nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al ingeniero Carlos Tapia, analista político. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Al general Roberto Quiabra, exministro de Defensa. Y a Francis Allison, el alcalde de Magdalena. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Viene por primera vez al programa. Primera vez. Sí. Qué bueno. Sí, muchas gracias. No será la última. Espero. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Buenas noches. No lo he visto a usted hace poco en algún lugar. Muy seguido. Muy bien. La primera noticia que tenemos sobre la que tenemos que conversar es sobre lo que ha ocurrido en el Congreso, que sesionó hoy y cuyo pleno aprobó la moción multipartidaria, es decir, suscrita por 5 de las 6 bancadas que hay en este momento en el Congreso, que expresa la preocupación del Legislativo por la situación política y de los derechos humanos en Venezuela. Esta moción se aprobó con 103 votos a favor, hubo 10 en contra y 6 abstenciones. Tanto los votos en contra como las abstenciones correspondieron a la bancada del Frente Amplio. Por supuesto, hubo también algunos ausentes y también algunas licencias oficiales, para que, si no, tendría que sumar 130, ¿no es cierto?, que no sume esta cantidad de votos. Pero, de otro lado, como se sabe, había una moción alternativa presentada por el Frente Amplio. Esta moción fue desestimada y, bueno, en la sesión ocurrieron varias cosas. Una discusión entre la bancada aprista, o en concreto Mauricio Mulder con Marco Arana, y de otro lado el propio Marco Arana y Marisa Glave se acercaron a Capriles, que es el líder opositor, ex candidato también en Venezuela. Se acercaron a Capriles a saludarlo y a desearle que ojalá funcione el diálogo que se estableció en Venezuela. Después de la sesión del Congreso, Capriles partió para una reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que entendemos todavía se está desarrollando. En fin, es una historia larga, pero había que resumirla más o menos. Era una visita importante, muy esperada, ¿no es cierto? Sí. Además, mientras has estado acá contándonos lo que ha sucedido, digamos, la jornada de actividades del señor Capriles, era evidente lo que ocurrió en el Congreso, ¿no? Todos, o casi todos, los congresistas parados aplaudiendo
a Capriles, que estaba en la parte superior del Pleno del Congreso, de la sala. Ahí está justo la imagen, acompañada de algunos parlamentarios, del congresista Jorge del Castillo, Galarreta, Alcorta, y bueno, todos aplaudiéndolos, miren, volteados algunos, y se nota ahí que hay una bancada que está como mirándose un costadito, que es la bancada del Frente Amplio, que ya sabemos que han preferido no firmar esta moción, y bueno, finalmente su moción singular tampoco fue debatida en el Pleno. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el señor Capriles, algunas de las cosas que ha dicho hoy, lo comentamos acá con nuestros invitados. ¿Tenemos? A ver. ¿Alguien más falta votar? Esto es una votación histórica, son 102 votos a favor, 3 en contra y 12 abstención con respecto a la moción 34 de la crisis política y humanitaria en nuestra Venezuela. Ahí está, 102, 3 en contra y 12 abstención. Es decir, que aquí se pusieron de acuerdo 5 fuerzas políticas. Recuérdense que el Congreso peruano son varias fuerzas políticas. Ahí están, 102, 3 y 12. Siguiente moción presentada por el Frente Amplio. Señor relator. Y la del Frente Amplio que van a presentar, que es lo que se dicen de izquierda acá, hacen una moción que en ningún momento, aquí es un tema interno de no querer ponerse de acuerdo en este caso. Fundamentalmente que Perú tenga una posición como le pedimos a Paraguay, como le pedimos a Argentina, como le hemos pedido a Brasil, como le hemos pedido a Panamá. Yo no soy de mucho salir del país, pero bueno, agarré el avión y me vine hasta acá. Le estamos pidiendo a los países de la región firmeza en cuanto a que Maduro tiene que respetar la Constitución. ¿Y por qué es tan importante? Usted me diría, bueno, ¿y por qué es tan importante? Porque todas esas instancias Maduro las ha utilizado como las utilizaba la mal llamada revolución para refugiarse allí, para seguir atropellando, para ir a buscar legitimidad allí. Bueno, que no lo siga haciendo más con él telefónicamente luego de su victoria. Y agradezco mucho la receptividad de poder venir hasta acá. No tiene ni un mes en funciones y que ya nos haya permitido venir acá a presentarles. Bueno, es un cambio, un giro importante que debemos reconocer frente al expresidente Humala. La última vez que yo estuve por aquí, el presidente Humala me mandó un mensaje, no, mire que yo estoy saliendo de la ciudad, no quiso recibir. Le dimos mal mensaje porque usted es el presidente pro tempore de UNASUR. Usted tiene que recibir a una persona que lo que está pidiendo es una auditoría. No quiso. Bueno, ahí está. Muy bien. Vamos a comentar con nuestros invitados el impacto de esta visita de Enrique Capriles y lo que ha ocurrido también en el Congreso, el sentido de las votaciones y cómo eso a su vez tiene una relación con el posicionamiento político de esas bancadas en este momento. Bueno, aplausos para el Congreso de la República. Tiene una posición firme, contundente, frente a un gobierno autoritario, violador de derechos humanos y que se baña en corrupción a diario, ¿no es cierto? El gobierno venezolano, hablo claramente. Y al mismo tiempo que aplaudo esas bancadas que han aprobado esa moción, también lamentar públicamente la posición del Frente Amplio, lamentable, justamente una agrupación política que siempre anda defendiendo aparentemente los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, en fin, en ese caso prefieren mirar para otro lugar. Y efectivamente, tomando lo que dice Capriles, también es muy importante que nuestro nuevo presidente un poco reivindique la imagen de nuestro país, ya que el presidente anterior, Ollanta Humala, efectivamente prefirió hacer oídos sordos a todo lo que pasó en Venezuela. Evidentemente han habido muchas denuncias de supuestos apoyos en la campaña, en fin, pero más allá de todas esas suposiciones hubo una realidad. El gobierno peruano dio la espalda al pueblo venezolano
en momentos muy difíciles en los cuales el Perú debió tener una posición firme, contundente. ¿Cómo que, por ejemplo, qué se debe hacer en ese momento? Al menos los pronunciamientos, porque yo creo que no solamente deben haber pronunciamientos como este del Congreso una sola vez, sino que deben ser permanentes, sino buscar que hayan presiones mediante mecanismos internacionales para que eso termine. Legales, sobre todo, ¿no? Porque Legales. es ahí donde de repente, digamos, los amigos del Frente Amplio se agarran para decir, es un país independiente y, claro, bueno, esperamos que se solucionen las cosas internamente y nosotros no, como otro país, no tenemos por qué meternos. Pero están hablando ellos de diálogo. Está claro que el gobierno de Maduro no va a dialogar ni quiere dialogar, ¿no es cierto? Es clarísimo. El gobierno de Maduro se basó, antes el de Hugo Chávez, en el populismo, es decir, con populismo tuvieron el apoyo del pueblo, pero ahora se basa en las Fuerzas Armadas, es decir, ahora se basa en la fuerza y finalmente en el temor que tiene el ciudadano común al poder de la Fuerza Armada o de una Policía Nacional venezolana, en este caso controlada por el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos dice el general? Bueno, la situación de Venezuela demuestra la crisis que existe en América, ¿no? Tenemos la Organización de Estados Americanos, que ¿para qué sirve? El secretario general presentó una moción, la Carta Democrática. ¿En qué quedó? Se puso a debate en la Asamblea General. Venezuela quiere presidir el Mercosur y se opone Uruguay, Brasil, Argentina. Todos. La pregunta es, ¿y por qué no hacen que Venezuela deje de formar parte del Mercosur? Si Venezuela es un invitado que aprovechó la ausencia de Paraguay. Entonces yo creo que aquí lo que debe buscarse es analizar la situación que tiene esta región. Lo que pasa es que esta región tiene una serie de instituciones, la OEA, Mercosur, UNASUR, los hermanos ricos en el Mercosur, los hermanos pobres en la CAN. Una región con unidad de historia, de costumbres y de idioma que no tiene una unidad para resolver estos problemas. Entonces aquí la posición que tiene el Perú por intermedio de su Congreso es una. Si el Perú quisiera tener una posición más dedicada por intermedio del Ejecutivo, ¿por qué no le encargan al embajador que tenemos en la OEA que tome una posición, que lidere la posición? Pero lo que no puede hacer el señor Capriles es venir a hablar mal del presidente saliente. Sí. Eso todavía no lo hemos puesto. Bueno, si eso se pone... No se nos adelante. Si eso se pone, yo creo que... Ha dicho que no lo recibió, ¿no? Sí. Hasta no debió ni mencionarlo. Porque cuando uno no está... Lo que ha dicho el presidente, perdón, el señor Enrique Capriles, es que el señor Humala no lo recibió cuando él vino. Presidente pro tempore de una... Pero aquí el ingeniero Tape, y con eso le damos el pase, lo que él dice es que hizo un paralelo entre la salida del señor Ollanta y lo que sería la salida del señor Maduro de su gobierno. Cosa que, por supuesto, nosotros también no vemos ninguna comparación, no vemos ninguna relación. A ver, ingeniero, cuéntenos, que lo tuvo usted un poquito molesto y fastidiado. No. En el primer lugar, yo considero que coincido de que la grave situación política, económica de Venezuela con ingeniero, Maduro... disculpe, Capriles está saliendo de la reunión con el presidente Kuczynski. Unos segunditos nada más, vamos a... Y le devolvemos la palabra, por supuesto. Bueno, ahí los vemos finalmente reunidos. Ya sabíamos que el presidente Kuczynski iba a recibir al señor Enrique Capriles. Sí, la situación en Venezuela es una preocupación que he expresado desde que fue presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sí, y están caminando por la calle. Sí, porque la casa está enfrente, ¿no? Sí. Se están acercando, creo, ahí, bueno, a conversar con los periodistas. Ya están un poco más organizados los periodistas. Debe haber una queja de los vecinos, seguramente. Han cruzado la calle, ¿no es cierto? Y ahora en la vereda de enfrente, para que los colegas no se atolondren ahí en la puerta, ¿no es cierto? Van a dar ahí unas declaraciones. Hablando de la situación en América Latina y naturalmente en Venezuela, aprecio mucho la visita del gobernador Enrique Capriles y yo le he explicado nuestra posición, que es obviamente seguir los preceptos de las Américas, que son no interferencia de un país en otro, pero respeto total a los derechos democráticos, la tolerancia, y en eso hay un artículo de la Constitución venezolana, el 72, que encarna esos principios
democráticos, permite la revocatoria bajo ciertas condiciones y evidentemente es un tema importantísimo en este momento que nosotros moralmente apoyamos, obviamente sin interferir en la vida política de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Habló el jefe de la casa. Muchas gracias. ¿Cuál es el balance que podríamos dar? No, muchísimas gracias. Le dijimos al presidente PPK, amigo, muchas gracias por habernos recibido en su casa. Quiero agradecerle a todo el pueblo peruano las muestras de solidaridad que hemos recibido en estas horas de visita a Perú. Yo tenía 3 años sin pasar por este país hermano y bueno, hemos recibido respaldo absoluto. Nosotros, como le explicábamos al presidente, estamos buscando una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral a la crisis que vive nuestra Venezuela. No hay ningún país en América que tenga la situación de mi país y estamos convencidos que los venezolanos vamos a encontrar el camino y la solución a nuestros problemas. Muchas gracias. ¿Qué podría decirnos sobre la RPP multiplataforma? Dos consultas, por favor. El Congreso de la República aprobó una moción de respaldo a Venezuela y quería saber cuál es su opinión que tiene usted también, señor Capriles. Y la segunda consulta es el apoyo que va a recibir también los peruanos en Venezuela, si es que se van a adoptar algunas medidas al respecto, presidente. Mire, nosotros apoyamos la moción del Congreso que parece haber sido expresada por casi todos los congresistas y naturalmente a los peruanos que están en Venezuela vamos a ofrecerles la ayuda que podamos si es que quieren regresar aquí, pero son muchos también, o sea, tendremos que preparar esto bien. ¿Esto sería a largo plazo, presidente? Mire, no, la crisis es ahora, en largo plazo ya veremos. No, sobre las medidas que se van a tomar a favor de los peruanos, justamente. Mire, todo eso se debe discutir inmediatamente en el gabinete y si hay aspectos presupuestales, el presupuesto se presenta en unos días. ¿Ha conversado ya sobre ese tema con su canciller? ¿Ha conversado ya sobre ese tema con su canciller? Sí, él ha estado conmigo ahora en esta reunión. Presidente, ¿qué respondería a estas algunas bancadas políticas que están señalando que esta reunión no sería apropiada con el líder opositor Enrique Capriles? ¿Qué le respondería a ellos? Yo creo que es perfectamente apropiada. Yo soy el jefe del Estado peruano. Yo apoyo la democracia, por eso me eligieron presidente y yo apoyo las buenas causas y él es parte de una buena causa. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Tanto del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, como también del líder Capriles desde su residencia aquí. El presidente Kuczynski no quiso responder mucho sobre las críticas que se le estaba haciendo precisamente a la reunión, pero estaba justo donde el uso de la palabra el ingeniero Tapia y de repente nos podría decir, ¿a usted qué le parece? Empecemos por esto último. ¿A usted sí le parece pertinente la reunión del presidente Kuczynski con el señor me parece Capriles? muy pertinente la declaración del presidente PPK que ha dicho que respeta la soberanía de Venezuela. Creo que ese es un cambio importante. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es si el Estado peruano pide a la OEA que declare a Venezuela como alguien que ha roto la constitucionalidad y por lo tanto tiene vigencia la Carta Democrática. Ya todos los estados de la OEA votaron y dicen que no hay dictadura y que se respeta el Estado, la Constitución venezolana. Entonces por eso ha venido Capriles y por eso la cara un poco seria de lo que muestra. Tiene que ver con lo siguiente. Maduro va a salir de Venezuela. Si tiene todas las encuestas, o sea, la votación revocatoria se va a dar. El problema es que ellos quieren que se dé antes de enero, ¿no es cierto? Y el Estado venezolano, dirigido por Maduro, está haciendo lo necesario dentro de la Constitución, porque si no la OEA ya lo hubiera mandado a la Carta Democrática para postergarlo, ¿no es cierto? Y que una vez que salga Maduro, se haga el vicepresidente. Y con el vicepresidente va a ser la negociación que no se puede hacer con Maduro. Esa negociación en estos momentos está en curso con 3 personalidades. Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, el expresidente de la República Dominicana y el expresidente de Panamá. Esas conversaciones y negociaciones están en curso, pero en el caso de Capriles y de un sector del MUT, no quieren a Rodríguez Zapatero.
y quieren sacar. O sea, lo que está en negociación y en presión es si la OEA decide mandar la carta democrática acusándolo a Maduro de que no cumple la Constitución, y si la negociación es antes para que salga Maduro y no la negociación sea con el vicepresidente. Bueno, yo estoy de acuerdo con la visita del señor Capriles y lo que dice PPK. Lo que no estoy de acuerdo es que el señor Capriles venga al Perú y diga públicamente ante periodistas, lo he leído en el titular de Perú 21, que dice: así como el presidente Ollanta salió del gobierno por la puerta trasera, igual va a salir Maduro. ¿A cuento de qué viene un extranjero a decir que el presidente Ollanta salió por la puerta trasera? Esa es una falta de respeto a nuestra soberanía. Yo estoy contrario al gobierno de Ollanta Humala, ¿no es cierto? Que lo he criticado. Pero no puedo aceptar que venga una persona y que hable de esa manera, porque ofende la dignidad nacional. Yo fui el que mandé al carajo a Hugo Chávez en el 2006, cuando Hugo Chávez estaba en el poder, ¿no es cierto? Pero Capriles, ¿cómo se llama?, apoyó el golpe del 2002 contra Hugo Chávez cuando era presidente constitucional. O sea, las cosas no son tan fáciles como para decir esto es blanco y negro. Hay que poner las cosas en su sitio. Es verdad, hay derecha, izquierda, ¿no es cierto? Está bien. Pero todos los peruanos tenemos que saber defender nuestra dignidad, pues. No pueden venir a decir, el presidente Ollanta Humala salió por la puerta trasera del Palacio de Gobierno. ¿Y quién es él para decir esa cosa? Lo podemos leer de repente para... A ver, dice... La nota de Perú 21 efectivamente tiene ese titular. Ollanta Humala salió del gobierno por la puerta de atrás, y está entre comillas. Entonces dice que habló claro y fuerte en sus primeras declaraciones a la prensa en su llegada a nuestra capital. Habló de la actitud de Ollanta Humala, que se negó en el 2013 a recibirlo, alegando que un viaje al interior del país. Me mandó un mensaje diciendo estoy saliendo. Mal mensaje. Usted es presidente pro tempore de UNASUR, eso lo hemos escuchado. No quiso. Ahí está. ¿Qué pasa con los que dan la espalda al pueblo? Era solidaridad con el pueblo venezolano. ¿Cómo ha salido Ollanta Humala del gobierno? ¿Cómo están saliendo otros? Por la puerta de atrás. ¿Cómo va a salir Nicolás Maduro? Le dio la espalda a un pueblo. O sea, no dice directamente Ollanta Humala salió por la puerta de atrás, pero lo está entendiendo. Hace la pregunta retórica y se responde. No es válida la comparación entre un gobierno democrático saliente del Perú con un gobierno como el que vive en Venezuela. Pues, ¿no? Bajo ningún concepto, ¿no? Creo que queda pendiente en lo que estaba explicando el ingeniero Tapia, aclarar cuál es la importancia de que se produzca antes o después de enero el referéndum, porque la revocación, porque si se produce antes, se va no solamente el presidente, sino el vicepresidente y todo el gobierno, y si es en enero, en cambio, el que asume el cargo es el vicepresidente. Eso es lo que está en juego. No solamente eso, sino la viabilidad de la negociación. Porque con Maduro no es posible la negociación, porque Maduro tiene el apoyo de la Fuerza Armada y la OEA no le manda la carta democrática y por lo tanto reconoce que su actuación es constitucional. No es posible negociar, al menos que haya una insurrección, una guerra. En cambio, con el vicepresidente en enero sí se están haciendo las relaciones para que haya la negociación. Por eso está Rodríguez Zapatero, es presidente del gobierno español encabezando esa delegación, ¿no? Eso es lo que veo yo. Todos estamos de acuerdo que haya negociaciones, que no haya más muertos, que salga Maduro y que se negocie. Que salga constitucionalmente. Pero lógicamente. Okay. Pues. Entonces, usted lo que dice es, sería mejor entonces que salga, como dice la Constitución, a través de este referéndum, que sea en enero, sale él, asume el vicepresidente y ahí empiezan las negociaciones. Bueno, hermano, ya sacamos tu presidente, ¿cómo es? ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿así? porque ya no aguanta más un gobierno el tipo Maduro en Venezuela con la crisis que está ahí, política, económica. El modelo económico de Venezuela es el modelo económico de Alan García en el 85. $, ¿no es cierto? Subsidio. Una inflación. Ellos tienen una inflación de 180%. Alan García tuvo una inflación de 7000%. Y hubo colas. Hay colas en Venezuela y las colas que había con Alan García. Pero por eso no podíamos pedir, bueno, que venga alguien y que lo saque a Alan García, pues. Creo que ahí hay que ver las cosas con más tranquilidad. Repito, tanto derecha, izquierda y las personas que están en el centro. Pero para resolver esto de una manera con el menor costo social.
en Venezuela, fíjese. ¿Y no es posible que el vicepresidente asume en enero, luego que lo sacan a Maduro por ese referéndum y se quede? No, porque es obvio que ya las Fuerzas Armadas ya no, pues ya cambió todo, ya cambió todo. No, porque decíamos lo mismo de Chávez y mire, ganó el señor Maduro. No, hubo otra. Primero Chávez se murió, ¿no es cierto? Sí. Y segundo, hubo una elección pues, a la presidencia. Sí. Ya. El referéndum revocatorio no es para elegir a nadie. No, es para sacarlo. Y cuando lo sacan a Maduro, la correlación de fuerzas que hay con las propias Fuerzas Armadas cambia, pues. La salida, entonces, es negociada. Es y los problemas de Venezuela van a continuar porque la crisis es terrible. ¿Qué va a solucionar? El petróleo, o sea, es como si en el Perú el ingreso por exportaciones se hubiera reducido a la cuarta parte. Bueno, pero ¿cómo queda el Frente Amplio con la moción que no ha querido respaldar y la que intentó, pero fue desestimada por la representación nacional hoy día? Políticamente, en el escenario interno, ¿cómo queda el Frente Amplio? Yo creo, descartando a Carlitos Tapia. Pero él no está en el Frente Amplio, porque no hace falta. No lo quiere incorporar. Me voy a dirigir a la izquierda, ¿no? Sí. La izquierda siempre pide que todos pidamos disculpas por lo que sucedió entre los 80 y el 2000, y ellos hasta ahora no han pedido disculpas, su posición tan ambigua. O sea, todos aquellos que eran devotos de la toma del poder por las armas todavía no han pedido disculpas. Y los de Frente Amplio entran en trompo cada vez que le preguntan por Venezuela. Hay algunos que ya no quieren ni declarar. ¿Por qué entran en trompo si es tan sencillo decir las cosas como son? Lo que sucede es que cuando una revolución ya afecta la vida de la gente, todas las revoluciones fracasan. Entonces, lo de Frente Amplio de aquí, lo primero que tienen que decir, sinceramente, es pedir disculpas al Perú por lo que sucedió entre el 80 y el 2000, todos aquellos que son devotos todavía de la toma del poder por las armas, y decir claramente qué cosa es lo que tiene Venezuela. ¿Es una dictadura o es una democracia? Entonces, un día nomás que vean Telesur, para que se den cuenta qué cosa es lo que hay en Venezuela. Un día nomás, 24 horitas y se van a dar cuenta de la realidad de Venezuela. Entonces, yo creo que la izquierda peruana tiene que actualizarse y el comportamiento de hoy día es un previo de lo que va a suceder cuando se presente el gabinete y cuando tengan los debates. Ya comenzaron las pullas entre los partidos y yo creo que eso es un mal inicio para la vida democrática del Congreso, que esperábamos nosotros sea de mejor calidad que el saliente, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar, un poco complementando lo anterior, Capriles ha tenido siempre una posición más bien muy mesurada, ¿no? Como opositor en Venezuela, frente a la de Leopoldo López, por ejemplo, ¿no? De hecho, Capriles es la persona que detuvo muchas marchas organizadas ya, y que aparentemente iban a ser violentas, con donde la población iba a salir a exigir, incluso con sangre, obviamente el derrocamiento del gobierno actual de Venezuela. Y Capriles era el que los detenía. Sí. Siempre moderado Capriles. Pero también creo que ese hombre moderado a lo largo de este proceso de oposición a este gobierno venezolano tiene derecho también ahora a desconfiar un poco, pues, ¿no? Porque evidentemente el gobierno venezolano también se le ha culpado o acusado de, obviamente, adulterar pues, resultados electorales, no solamente de lo que ya conocemos. Con respecto a lo peruano, bueno, habría que ver. Estamos todos casi convencidos que si Ollanta nunca pudo pronunciarse en contra de lo que pasaba en Venezuela, era porque se indicaba, evidentemente, lo que dije hace un momento, esos supuestos apoyos en campaña, llegada de maletines pues, al Perú para pagos de millones en campaña. Y evidentemente acá vienen las supuestas versiones de que en alguna de estas relaciones con el gobierno venezolano se haya pues involucrar a gente que está hoy en el Frente Amplio, ¿no? Y ahí pues la hipoteca que no les permite pronunciarse, que gente actual del Frente Amplio han estado en aquel momento cerca de Ollanta en estas negociaciones con el gobierno venezolano, en los cuales dinero venezolano del pueblo venezolano terminó en campañas peruanas, ¿no? ¿Qué dice sobre lo del Frente Amplio, la posición del Frente Amplio? Yo estoy en contra de la moción que ha presentado el Frente Amplio. ¿Por qué? Primero porque no dice muchas cosas, simplemente se diferencia de la propuesta de la moción de la mayoría de los partidos en relación a que sea UNASUR, ¿no? Con Rodríguez Zapatero, con las personas, expresidentes que he dicho, pero no toca en algo muy importante, es la crítica al gobierno de Maduro. Pero esa crítica tiene dos formas de hacerla, desde la derecha y desde la izquierda. Porque la izquierda critica a Maduro
porque ha hecho un programa económico cavernario, ¿no es cierto?, que fue el de Alan García del 85, primario exportador, y que cuando bajó el precio del petróleo se generó una crisis y hambruna generalizada. Y sobre esa situación perdió su militancia, no se preocupó por el pueblo, y en estos momentos la derecha venezolana y los comunistas venezolanos que están en el MUD, o sea, los que están peleando contra Maduro, están también los comunistas venezolanos. O sea, para que vea el aislamiento del gobierno de Maduro. Y eso para la izquierda es muy grave, que se aísle del pueblo, ¿no es cierto? Pero también los presos políticos y también la hostilización a la prensa y también el hecho de que no le permitan a la Asamblea Nacional ejercer todas las funciones que le corresponden. La falta de independencia de los ¿Eso también le preocupa a la izquierda o no? No, sí, también. Pero ¿sabes qué? Pero para la OEA eso no es dictadura, porque se da las maniobras dentro de la Constitución, como se dieron las maniobras dentro de la Constitución con Fujimori cuando manipulaba el Tribunal Constitucional. ¿Y eso no era dictadura? No es dictadura, lo de Fujimori fue autoritarismo. Okay. Claro, pues, porque si es dictadura tienes que poner la Carta Democrática, pues ahí no hay solución. ¿Está bien? O sea, el tema, por eso lo hemos discutido con él. Y yo sí considero claro, que él considera que es dictadura porque lo de Fujimori fue dictadura también, ¿no es cierto? Claro. El problema que Yvelin dice, y tiene razón, no puede ser que el Frente Amplio diga que Fujimori fue dictadura y lo otro no fue dictadura. No. Por eso tiene que haber coherencia. Por eso usted dice tranquilamente, lo de Fujimori no fue dictadura. La Comisión de la Verdad sin asco, digo, tomó el acuerdo de que era un régimen autoritario corrupto después de formar 20 comisiones de investigación. No dijo dictadura. ¿Ya? Okay. Entonces, por eso digo, hay que ser coherente en la izquierda. Y ojo, yo no soy del Frente Amplio, ¿no es cierto? Yo soy del Sport Boys. Por eso que esté excluido, por eso, previo. Tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar ahora con lo que ha dicho hoy Pedro Pablo Kuczynski acerca del combate contra la inseguridad ciudadana. Muy bien, ya regresamos al aire, si nos permiten. Yo le estaba preguntando, pero en fin. Seguimos con el tema de Venezuela. El único que ha mandado al carajo a Chávez soy yo por televisión, cuando estaban en poder. Nadie más, creo. Está muy bien. Muy bien. Eso salió al aire, sí, está muy bien. No, sí, claro, por eso lo ha repetido. Listo. Vamos a hablar sobre la seguridad ciudadana. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que este es un tema número uno, lo ha reiterado, que no hay una bala mágica para que pueda arreglar todo, que se está haciendo todo lo posible. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha aseverado que no van a emplear las Fuerzas Armadas en este combate contra la delincuencia. Ser militar y ser policía son dos funciones totalmente diferentes. Y el presidente, además, dio un ejemplo. ¿Qué haría un militar para poder desarticular una banda de extorsionadores en el norte? Pues los militares se dedican a otra cosa, no podrían hacer ahí nada. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En el tema de la lucha contra la inseguridad hay muchos aspectos. No hay una bala mágica que arregle todo. Se necesita inteligencia, se necesita buena información, se necesita reglas claras con leyes claras, se necesita la colaboración de la Fiscalía del Poder Judicial para todos trabajar en conjunto. Y naturalmente tenemos que trabajar en la lucha contra la droga, que está ciertamente detrás de una parte de esta ola de inseguridad que percibe el público. Con el ministro vamos a trabajar. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Seguramente que han tenido oportunidad de ver estos planteamientos. El tema de la seguridad ciudadana o la falta de seguridad ciudadana es muy grave, ¿no? No solamente violenta los derechos fundamentales como la vida, la integridad física, el patrimonio, en fin, sino que también hay un problema económico grave, ¿no? Ahora han salido estudios de cuánto cuesta pues, a los peruanos protegernos. En algún momento leí en revistas especializadas cuánto significaba, por ejemplo, para una transnacional venir a un país peligroso, cuánto cuesta eso en seguridad. Evidentemente la transnacional no solamente se debe fijar en normas laborales, en fortaleza del Poder Judicial, en fin, sino también en la seguridad ciudadana antes de instalarse en uno u otro país. Entonces esto también obviamente jala hacia abajo la economía del país.
Más allá de eso, sí felicitar al presidente, estuvo en el CONASEC. Claro que no nos habla que nos hizo Ollantumala, que salió un día en el CONASEC y nunca más salió. Y más de manera directa, en vivo, en directo, dio órdenes y después desapareció, y durante años intentaron decirnos a los peruanos que no nos estaban asaltando, sino que era una sensación, no nos parecía. Y veo, sí, en contraposición a este gobierno que se va, un gobierno que desde el primer día el presidente toma el liderazgo, que es fundamental que el presidente de Perú tome el liderazgo en ese tema. Segundo, veo pues un intento, primero, de reconocer la situación, no de taparla como pasó durante años en el gobierno saliente. Y bueno, digamos, por ejemplo, en el tema de las recompensas, de acuerdo, Magdalena del Mar lo ha usado de manera exitosa, incluso a nivel distrital. Cuando pones recompensas a estos delincuentes por dinero, matan por dinero, obviamente delatan, ¿no es cierto? Hay éxito. Pero, por ejemplo, en el tema de recompensas tenemos que ver algunas cosas. El tema de prioridades. Pagar a quien realmente, por detener a quien realmente es el más importante por detener. Hemos visto con alguna preocupación en estos días, el día del lunes el ministro presenta la lista de los más buscados, y algunos, creo yo, como ciudadano y como alcalde, no deberían ser los más buscados, ¿no? Obviamente deben ser perseguidos, para ser apresados, sí, pero no encabezar las listas. No es necesario dar recompensa a quien dé esa información por algunos de los que están ahí. No, creo que en la lista de los más buscados, no en todos los casos están esas encabezadas por los más peligrosos. O sea, lo que queremos los peruanos es vivir en paz. Que vayan presos los que matan, los que nos asaltan en cada esquina, en las pollerías, en las combis, en los micros, en fin. Y que en algunas listas estamos viendo minería ilegal, con asociación ilícita para delinquir, respecto a esto. Son delitos, tienen que ser apresados. Pero de ninguna manera creo yo que son la gente que es la más buscada en el territorio nacional. Presos sí, buscados sí, condenados también, pero no los más buscados de la lista de los más buscados en un país donde la falta de seguridad está desbocada, ¿no? Hay otros temas más, algunos temas no tan novedosos, nos proponen mega operativos. Acá hay una revista de la Municipalidad de diciembre pasado donde yo con un coronel estamos con 1.500 policías en un mega operativo Magdalena. O sea, esto lo ha hecho el gobierno de Ollantumala, todo el gobierno. O sea, parte de las propuestas muy positivas y algunas otras, bueno, no son novedosas, son cosas que se tienen que hacer, como el patrullaje integrado, como los medios operativos, como obviamente controlar los patrulleros por los GPS, son cosas, o teorías como el de barrio seguro, interesantes, pero que son básicamente la repetición del trinomio municipio, policía, ciudadanos. Pero retomarlo, ¿no? Porque se ve un poco de largo, ¿no? De lado, perdón, por este tema del voto por 24. De acuerdo, son muy importantes, pero no ven ningún cambio radical en la disminución de la delincuencia con ellos. Ese es mucho más. ¿Qué me preocupa más bien de lo que se ha hablado o de lo que se ha dejado de hablar? No se ha hablado, por ejemplo, de la corrupción policial. Ahí tenemos un problema fundamental, que justamente los policías malos, que son la minoría, destruyen el trabajo de la policía buena. El día que hay un operativo, obviamente, por ejemplo, en un lugar de cosas robadas, evidentemente llegan y no hay casi nada porque se ha avisado a la delincuencia para que estén prevenidos, ¿no? ¿Qué dice el general? Yo quisiera repetir lo que señalan en otros países, ¿no? El fracaso de la lucha contra la inseguridad ciudadana es cuando se criminaliza el tema. Entonces lo focalizamos. Y lo que estamos viendo son medidas, ¿para qué? ¿Para solucionar el problema en forma definitiva o para maquillar la solución? Pregunto yo, con la masificación de las recompensas, ¿se capturan a los 100? ¿Se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana? Un ejemplo concreto de lo que ha sucedido hoy en la mañana. 6:30 de la mañana, un taxista lo asesinan de 6 balazos frente al cuartel general de Marina, en moto. Ese es el efecto. Y todas las medidas que hemos visto son las medidas del efecto. ¿Y las causas? ¿Cuál es la causa? La causa es el narcotráfico, que recién lo he escuchado al presidente decir narcotráfico, pero no he escuchado una sola línea sobre la lucha frontal, por ejemplo, contra la microcomercialización de la droga. Si ustedes ven la estadística, el 60% de los detenidos dicen que son adictos a la droga. El 56% que habían abandonado su familia antes de los 15 años. Hemos hablado de la prevención. Entonces, cuando hablamos de la prevención y pensamos que la prevención la hace la policía, nos equivocamos. La prevención tiene 3 actores principales, y acá está el alcalde. Familia, escuela y comunidad. Es decir, padres, maestros y alcalde. Si nosotros tenemos niños de 13, 15 años que son sicarios, si tenemos cada día más violencia contra la mujer, ¿qué cosa es lo que está fallando?
Lo que tenemos que buscar nosotros es sacar a los jóvenes y a los niños de la violencia ciudadana esta que está ocasionando y evitar que entren más. Eso es el trabajo de la ciudadana en la parte preventiva. No he escuchado nada yo, por ejemplo, en contra de la extorsión, el control de los celulares, de las cárceles. El control de los celulares, recuperar las calles y recuperar las cárceles. Ahora no se puede hablar de incompetencia ni complicidad porque tenemos una ministra de Justicia primera. ¿Pero se ha hablado algo de eso? Entonces, no estamos hablando más que de forma de la parte de la persuasión, el trabajo ese integrado que tiene que haber policía, juez y fiscal. ¿Eso no va a solucionar el problema? Eso no va a solucionar el problema. Estado de emergencia en el Callao 6 meses. Termina el estado de emergencia. ¿Se solucionó el problema en el Callao? No, antes habían 1000 muertos, ahora hay 999. No hemos Por eso lo mejorado. han levantado. ¿Eso le parece positivo o no? Yo lo que me parece positivo es ver si hemos solucionado el problema del Callao después de 7 meses. Pero si no hemos hecho nada y mejorar la calidad de vida, no hemos hecho nada de rescatar a los Si chicos. han levantado eso es porque está por gusto. Entonces ya hay que sacar esta medida, ¿no? ¿Y eso no le parece correcto? ¿Debía haberse renovado Yo creo que estado de el emergencia? estado de emergencia es la última carta que tiene un gobierno y si la pone en ejecución tiene que ser efectiva, porque si no, se desgasta. Pues. 6 meses, 7 meses en estado de emergencia y no tengamos resultados concretos. Pues, ¿está bien que lo hayan levantado, le pregunto? No sé, todavía no lo han levantado porque eso lo va a ver... No, sí, a fin de mes. Todavía no lo van a pero ya levantar lo porque han dicho que lo van a levantar. levantar en coordinación con el gobernador del Callao. La alcaldesa de La Perla salió a decir que todavía siga. Entonces, yo creo que las medidas tienen que tomarse desde los 3 puntos. Los 3 actores de la medida preventiva, evitar que sigan robándonos a los niños. Es que a nadie le interesa a la familia, pero robándonos a los niños, no lo roban tan fácilmente. Y yo repito, antes en los años 80, el 2000, la madre, los padres lloraban para que la leva no se lleve a sus hijos, para que no lo maten en subversivos. Hoy día, la droga se los lleva fácilmente y los tienen muertos en vida. Y los padres no se dan cuenta. ¿El bullying no forma parte de la inseguridad ciudadana? ¿Dónde está el ministro de Educación? ¿El bullying? Una ley. No, el bullying, ¿qué cosa es? Producto de lo que sucede en la familia. Porque hay la víctima y hay el agresor. La víctima y el agresor son gente que tiene una mala vida en la familia, un mal ejemplo en la familia. Y estamos formando cobardes porque la mayoría de los compañeros del aula, en vez de controlar que no abusen de su compañero, se ríe y aplaude. Eso es lo que estamos formando. Esa tarea no forma parte de la seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que acá esta es una medida que va a dar resultados, pero ¿va a ayudar a solucionar en definitiva el problema que tenemos? Yo creo que no. A ver, Jason, ingeniero. Bueno, yo coincido con el general Quiabra de que el tema de la seguridad ciudadana es muy complejo y que comprende también costumbres, relaciones familiares, identidades regionales, en fin, ¿no? Pero en lo que normalmente estamos discutiendo es sobre el funcionamiento, por ejemplo, de los consejos distritales de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? La situación de la Policía Nacional, porque es un plan de 100 días, y en todo caso, Carlos Basombrío me parece que es un muy buen ministro del Interior, porque yo lo conozco desde hace años, tiene formación, calificación en ese sentido, y audacia. Pero miren, deberían existir más o menos 1.790 consejos distritales de seguridad ciudadana. 500 han presentado un plan de acción. O sea, 1.400 no. O sea, cuando hablamos consejo yo estoy de acuerdo que Magdalena trabaja, pero 500 distritos han presentado plan de acción. Los 1.400 no han presentado nada. Ojo, entonces, ¿por qué se quiere reorganizar la policía y no se quiere reorganizar el sistema de los consejos de seguridad ciudadana? Porque los últimos 5 años han estado los consejos de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Y algo tiene que haber funcionado mal para que, ¿cómo se llama? El crimen organizado, la delincuencia, se han desplegado con la existencia de los consejos de seguridad ciudadana. Creo que ahí Carlos Basombrío seguramente va a encontrar una situación propicia para demostrar lo que vale. Y sobre lo de la policía, yo traigo acá lo siguiente. La Policía Nacional está tan desprestigiada ante la sociedad que el 18% de los delitos son denunciados ante la comisaría. El 82% no. Por lo tanto, las encuestas que se hacen sobre el monto de los delitos están recontra suprimidos. Pero lógico, mire. Permíteme una pausa. Está bien que lo digas tú, que lo digan los que están afuera.
Pero yo, ministro del Interior, o yo, viceministro del Interior, yo no puedo, pues, ponerme en contra de mis policías, pues. Yo no puedo entrar a decir, me suenan los generales, todos son unos corruptos, hay un escuadrón de la muerte. Toda la SWAT te la van a bajar porque dice que lo sienten. Entonces, eso que lo digan los de afuera, pero el mensaje tiene que ser positivo. A mí me pones ministro del Interior, yo lo primero que hago, me gano a mis policías, me gano a los generales, a los coroneles, a los policías que van a estar en la calle. Pero si voy a decir, son una sartén corrupto, me sobran los generales, escuadrones de la muerte, no han sabido comprar los patrulleros, no han comprado, todos son unos ineptos. ¿Y con eso vas a trabajar? Continúa. Ya. Bueno, en parte tiene razón el general Roberto Pierre, en parte. ¿Por qué? Porque la relación que en estos momentos está teniendo Carlos Basombrío con los oficiales generales de la Policía Nacional es una negociación y llegar a acuerdo para en 2 años rebajar el número de 80 generales hacia más o menos unos 30, ¿no es cierto? Porque es parte de la reorganización de la Policía Nacional. Si no, tenemos un monstruo con una cabeza grande y un cuerpo medio intermedio. Pero miren, los datos que yo le traía. De los que denuncian delitos ante la comisaría, de los que no denuncian delitos ante la comisaría, delitos sufridos, el 4% lo hace por miedo. El 30% porque es una pérdida de tiempo. Y el 20% de confianza en la Policía Nacional. Entonces es obvio que tiene que producirse una reorganización de la policía, pues, ¿no es cierto? Está bien que no lo diga o lo digamos nosotros, algo, pero tiene que modificarse en la situación actual de la policía. Ahora, ¿qué sucede? Hay algo que es importante que ha dicho Carlos Basombrío. Fortalecer la DIRINCRI con 500 nuevos detectives. Sí. Hernani dice que 500 no, pues el acuerdo era 3.000. Bueno, pero bueno, se comienza con 500, claro, pero es de verdad. En este momento la DIRINCRI tiene más o menos 2.800, 3.200 detectives. Hace 15 años tenía 16.000 detectives, pues. O sea, es imposible que siga así, tiene que triplicarse el número de detectives, pero ahora comenzar con 500 no está mal, ¿no es cierto? Y peritos también, los de Aramburú, que toda la gente reclama, nadie viene acá a ver las huellas del robo en mi casa, es que no hay, no se dan abasto. Pero yo tengo una propuesta simple, ya que el señor alcalde va a estar de acuerdo conmigo. A ver. ¿Qué sucede en el poder democrático local, el municipio y el poder de policía, ¿no es cierto? El comisario dice, mi ascenso depende de quién, de mi coronel y de mi jefe de la región policial. No depende del alcalde. Pero el alcalde cuando postula en las elecciones, ¿qué cosa dice? Por la seguridad ciudadana de Magdalena voy a hacer esto, y el pueblo vota por lo que el alcalde propuso. Entonces, ¿qué poder tiene el municipio para interactuar con la policía de tal manera que, por ejemplo, cuando todos los ciudadanos van a la comisaría y sientan una denuncia y hay un cuaderno de apunte de la denuncia, el alcalde debería tener una copia de esas denuncias para después hacer una encuesta entre todos los que hicieron la denuncia y decir, señor comisario, mire usted, el 85% de la denuncia usted no ha resuelto nada, por lo tanto yo lo voy a poner en su hoja de servicio y va a su coronel. Vas a ver que va a cambiar la situación de la policía. Quiero agregar algo con respecto al estado de emergencia que creo que es fundamental. Sí. Todos los peruanos tenemos los mismos derechos, todos por igual. Y el estado de emergencia lo que está haciendo es privilegiar a unos sobre otros, claramente. Lo que tiene que hacer el Estado es disminuir la delincuencia y no correr la delincuencia. ¿Qué han hecho con el estado de emergencia en el Callao? Claro, disminuyes la delincuencia en el Callao, sí, pero la aumentas en los distritos vecinos, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, en fin. Entonces, el Estado tiene que dejar de jugar a temas efectistas y comenzar a trabajar en serio. No queremos los peruanos que nos corran a los delincuentes, sino que disminuyan a la delincuencia. Algo más, tenemos que hacer seguimiento en el Poder Judicial con respecto a la sentencia, porque una vez más, en el caso de los cambistas, hemos visto que están matando a los que debían estar presos. Ya fueron condenados a muchos años, pero salen siempre antes. Hay que investigar quién los libera, qué pasa con el INPE, en fin, ¿no? Hay una labor muy seria en esto y de largo camino, ¿no? Disculpen, tenemos que ir a una cortar. pausa y regresamos para mencionar lo que sean los dos últimos temas que tenemos que cubrir. Seguridad, pues.
Todo. Muy bien, ayer difundimos una información según la cual la Sala Penal Permanente ya se había pronunciado respecto del caso Diarios Chicha, que involucra al expresidente Alberto Fujimori, y que la sentencia había sido anulada, en fin, que a efectos de esa condena pues ya no pesaba los 8 años de cárcel sobre Alberto Fujimori. No que iba a cambiar el periodo que él tenía que pasar en la cárcel, porque siempre vale la condena más larga, ¿no? Pero ahora Javier Villastein ha negado la veracidad de esa información, ha dicho que él no ha firmado ninguna resolución en la que se anule esa sentencia de 8 años y, en fin, que eso todavía está pendiente. ¿Ustedes escucharon esa noticia también ayer? Bueno, Javi, yo dividiré en dos, ¿no? Mucha gente critica a Villastein porque lo liga a una inclinación hacia el fujimorismo. Más allá de eso, como abogado penalista, que también soy, aparte de alcalde, no conozco ninguna sentencia regular de Javier Villastein. O sea, yo hasta a lo largo de toda su carrera he visto un hombre que actúa con arreglo a la ley y un hombre valiente, que resuelve conforme a derecho y no conforme a lo que necesariamente la sociedad a veces espera. Yo no creo que vaya a ser nada irregular. Recordemos además que acá en la Corte Suprema hay 5 vocales en cada sala. O sea, no es que uno decide la suerte de un procesado, son 5 votos. La información decía que había sido los 5 votos en este caso. Claro, habría que ver. La fuente del diario La República. No, así es. ¿Qué dice el señor? Sobre una especulación, yo no puedo señalar nada, porque todavía él mismo señaló que todavía no ha dictaminado nada. Pero es raro que se haya filtrado esa información y que después... Bueno, filtraciones hay de todo tipo, ¿no? A veces hay filtraciones para obtener una respuesta A o una respuesta B, pero si él mismo ha señalado que todavía está en debate, no se puede comentar. Y estuvimos además en contacto con una persona de él que claro, entendía que el doctor Rivera decía que estaba casi seguro también. Sí. Bueno, porque él confiaba en la fuente del diario La República. Bueno. ¿Qué dice el ingeniero? Yo creo que este tema amerita brevemente segundos para comentar para gente joven que no ha vivido esas épocas, ¿no es cierto? O sea, el fujimontesinismo que sale del autogolpe del 5 de abril hasta el 2000, en fin, tiene 3 elementos explicativos. Uno de ellos es que los periódicos y medios de comunicación venden su línea editorial a Montesinos. La vende Canal 4, Canal 5, los periódicos. 2, la corrupción de los altos jefes de las Fuerzas Armadas. El general Hermosa Ríos, el almirante no sé cuánto, el que han estado preso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y 3, la existencia del Sendero Luminoso como pretexto en esa época, ya a partir de los 90, para una corrupción increíble. En ese sentido, este tema tiene, importancia, y si se resuelve, que se resuelva de acuerdo a ley, etcétera. Pero ojo, no solamente fueron los diarios Chicha, fueron canales de televisión que vendieron su línea editorial a favor del fujimontesinismo, ¿no es cierto? Por eso lo hemos visto en los videos, pues. Sí. Entonces, esos son elementos que explican los factores que hicieron viable que Montesinos y Fujimori hicieran todo lo que hicieron en los 90. Pero yo estoy de acuerdo que no podemos pronunciarnos sobre algo que es una conjetura, ¿no? Bueno, lo que decían es, la fuente del diario La República es que no había pruebas de que Alberto Fujimori había mandado a que se haga todo lo que después hemos visto, ¿no? Que se transfiera dinero de las Fuerzas Armadas para los diarios Chicha, donde y además hay personas sentenciadas por ese caso, ¿no es cierto? Claro. Pero igual. O sea, de que hubo, que se vendió la línea editorial y está recontrasentado. ¿No? Exacto, y hay personas sentenciadas por ello, ¿no? Claro. Pero evidentemente la sanción acá con la condena termina siendo más una sanción moral, social, ética, porque evidentemente si condenas a Alberto Fujimori a 8 años de cárcel que se cuentan desde el primer día que está preso, ya pasaron los 8 años, ¿no? Sí, claro. Y más una reparación civil de 3 millones que nadie va a pagar, ¿no? Entonces, en realidad termina siendo una sanción moral, social, política, pero si no es desdeñable, ¿no? En lo absoluto. Sí. Pero que no es, que en la práctica ya no se va a ejecutar porque ya pasaron los 8 años. El último tema vamos a mencionarlo siquiera, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un informe de la Defensoría del Pueblo acerca de los conflictos sociales que recibe, digamos, que están en marcha al momento de haber entrado el gobierno de Peruanos por el Cambio. Son 211 según la Defensoría del Pueblo. Tenemos el cuadro para verlo sumariamente. Ahí está.
Perú, conflictos en proceso de diálogo según tipo, julio 2016. Los 75 primeros son los Socioambiental, principales. 75. Comunal 4, gobierno local 4, 3, asuntos de gobierno nacional 3, Mira, ve, no hay ni un asuntos problema de con gobierno cultivo ilegal de regional, coca. demarcación territorial, laboral, otros asuntos 1. ¿Qué bromeaba el general? No hay ningún problema con cultivo ilegal de coca. Ni uno. Yo reitero, yo estoy equivocado, estoy en otro país. En el Perú no hay narcotráfico. No hay narcotráfico, yo no sé de dónde he sacado eso. A ver, conflictos Mira, sociales de cero. un tipo. Socioambiental, 150 en el 2016. Odio. Asuntos de gobierno local, 18. De gobierno nacional, 11. Demarcación territorial también 11. Comunal, 10. Otros asuntos, 5. No hay nada Asuntos de gobierno regional, 3. Laboral, 3. Cultivo ilegal de coca, 0. Perú no o sea, tiene. conflicto social. No, pero Perú no tiene hay cultivos ilegales de coca. No, están tranquilos, pues. generan, No, están generan. tranquilos Ojo, cultivando, digo. Putumayo, yo no sé qué cosa hay en el Putumayo. Ojo, hay una cosa, los conflictos sociales mostrados así pueden ser buenos, pueden ser malos. Que en un sistema democrático se detecte conflictos sociales que puede servir para fortalecer la democracia si se resuelve convenientemente. Bueno. Pero los conflictos sociales que derivan en violencia, esos son los que se tienen que precisar. Y esos son los malos manejados por el gobierno. Pero lógicamente, eso es lo más importante, porque esos conflictos sociales que derivan en violencia son grupos organizados que toman en asambleas decisiones y acuerdos, tomar el puente no sé cuánto. Y ahí los partidos democráticos no están, pues, no están nada, están estos grupos radicales, esos son los problemas. El fenómeno natural no es el problema es el desastre natural que está en la mano del hombre. Claro. En los conflictos es igual, la mano del hombre. Debo ¿no? agregar algo. El número no es alarmante en realidad, aunque parezca que sí. Alan García recibe el gobierno con 115 conflictos sociales y en el año 2010 tenía 362. O sea, los que hay ahora son mucho menores que los que tuvo Alan García en algún momento. Tiene que ver también con la actividad pro inversión de un gobierno frente a la de un gobierno de Antumala que obviamente no fue pro inversión, más bien zancó pues inversiones en temas de inversión minera, en fin, ¿no? Entonces veremos. Sí. No, 10 veces, ¿no? Ahora va a cambiar todo. Ningún hambre. Es una realidad, ¿no? Es una realidad. No, es hambre, es un el Perú análisis. tiene el puesto número 2 en el crecimiento del Producto Bruto Interno en América Latina. Entonces no puedes hablar así tan Pero ligeramente. considero que puede haber sido mucho más. Si la bruja Coti diría qué cosa lo podría haber sucedido, ¿no? Como Bolivia. Como Bolivia debió ser. Pero no es Perú. cuestión de brujas, es cuestión obviamente de análisis de una realidad. Bolivia, No, sí. ni lo nombre, porque Bolivia, es un modelo a no seguir. 6 puntos de crecimiento de Bolivia. Ajá. Ay, Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, a nuestros 3 invitados de esta noche. Hemos terminado los 2 últimos temas a base alcohólica, pero los hemos revisado de todas maneras. No, yo siempre he sido yo Muchas siempre he gracias. criticado mal. Buenas noches, nos vemos. Hombre, que hay que reconocer.